sigue. Ministerio de Educación. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Panigueris. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNSPA. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador.
Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Durán. Buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por iniciar la semana con nosotros, informándose en la entrevista AM, donde despertamos con la verdad. Tendremos a lo largo de la semana diferentes temas, diferentes invitados que son de su interés para que podamos analizar los temas más importantes del país, donde podamos además proponer. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Este día tengo el gusto de recibir en nuestro estudio al director de Centros Penales, Osiris Luna Mesa, a quien le damos una cordial bienvenida. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Marisol. Es un placer estar aquí en esta entrevista. Saludar a todos los salvadoreños que inician semana, esta jornada de labores, que sea de mucha bendición y que se conduzcan con bien hacia sus lugares de trabajo. Amén, que así será. Quiero que hablemos de diferentes temas, director. Este fin de semana pues observamos el traslado de Bartolinas, tenemos muchos temas que conversar, pero quiero comenzar mostrando el tuit del presidente de la República, donde se refería al traslado, a la detención y como también una investigación de Noticiero El Salvador, el traslado de Hugo Osorio Chávez. Y aquí lo tenemos, el tuit del presidente. Dice, este asesino y feminicida se pudrirá en la cárcel. La PNC y la Fiscalía General de la República ya tienen suficientes pruebas para condenarlo por más de un siglo. Este castigo no traerá a ninguna de sus víctimas de regreso, pero al menos se habrá hecho justicia aquí en la tierra. ¿A qué se refería el presidente? Pues aquí está, que bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hugo Ernesto Osorio, que es el autor de la masacre de Chalchuapa, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, donde estará detenido mientras continúa el proceso en su contra. Vamos a mostrar esta nota que preparó Noticiero El Salvador sobre este caso que ha conmocionado al país entero, un país que pide justicia por cada una de esas víctimas. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, policías y personal de centros penales custodiaban de cerca a Hugo Ernesto Osorio Chávez, quien era trasladado hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. El ex agente de la PNC es acusado de múltiple homicidio en el callejón Esteves del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. El mismo director de Centros Penales, Osiris Luna, verificó el movimiento hasta el Centro Penal de Máxima Seguridad, por tratarse de una persona de alta peligrosidad, quien de acuerdo con las investigaciones está relacionado directamente con al menos 15 asesinatos cometidos en más de 10 años. Este sujeto abandonó la corporación policial en el año 2005. El presidente de la República destacó el rápido accionar de los agentes de la PNC e investigadores para proceder a la captura del asesino serial el pasado 8 de mayo y reunir las pruebas suficientes para que pueda ser condenado junto a sus cómplices. Ahora también está dando información para condenar a 9 de sus cómplices. Con esos otros delitos, su pena se incrementará arriba de los 100 años, aunque evidentemente no vivirá para ver la libertad jamás, expresó el mandatario. Hugo Ernesto Osorio Chávez pasará el resto de su vida encerrado en esta celda, con las ventanas internas y externas selladas, donde nunca más verá directamente la luz del sol, enfatizó el presidente.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad están trabajando de forma articulada con la Fiscalía General de la República para dar respuesta en el menor tiempo posible a casos como el registrado en Chalchuapa. Bueno, gracias por la nota. Director, un caso, lo decía, que ha conmocionado al país entero, que los salvadoreños no salimos del asombro de esta situación. Usted mismo verificó directamente este proceso y hemos visto cómo paso a paso se ha realizado la investigación y todo el proceso. Sí, definitivamente. Hay que ser muy categóricos y tal cual como lo fue el señor presidente de la República. Este gabinete de seguridad, la Policía Nacional Civil, no vamos a escatimar todo tipo de recursos para lograr una verdadera justicia en este tipo de casos. En este y todos los demás. Pero en este sobre todo por lo que conmociona, todo lo que conllevó este psicópata, que quedan bajo los calificativos en realidad. Así es. Para dárselo a este tipo de personas. Y hoy ya va a estar dentro de una celda, como tal cual lo han visto ahí, en razón de su grado de peligrosidad y por todo lo que ha causado esta persona, va a tener que purgar una pena de prisión, como bien lo decía, esperando más de 100 años de prisión de condena. Sin embargo, va a estar en unas condiciones totalmente de aislamiento. Podemos decirlo, en Zacatecoluca obviamente tiene diferentes niveles de cuanto a su nivel de sectores. Él está en el sector que tiene la celda sellada totalmente, es en base a luz artificial, no ven la luz del sol. No tiene ningún tipo de vista ese tipo de celda y es lo menos que esta persona se merece para purgar esa pena por todos estos hechos atroces que ha cometido. No puede ser que siga todavía este tipo de gente en la calle y podemos decirlo, esta persona viene haciendo este tipo de delito continuado desde hace más de 10 años. Eso es lo que ha arrojado la prueba hasta hoy. Sin duda. Y esta persona, ningún gobierno anterior obviamente tenía ningún tipo de investigación. Ahorita, con ese trabajo articulado que tenemos entre diferentes instituciones, incluso la Fiscalía General de la República, ya está dando grandes resultados y llevando este tipo de personas, sacándolo de las calles y metiéndolo en las cárceles, que es donde debe de estar ese tipo de personas. Para eso es la detención verdaderamente, para eso son estos centros de detención en los cuales tengamos este tipo de gente que ya no esté no esté en la calle y que esté dentro de las cárceles. Esta persona estaría involucrada en al menos 15 de los homicidios de los que se han registrado en este lugar. Sin duda, involucrado de manera directa, sin embargo, en todos los demás obviamente tiene un nivel de participación. Sin embargo, esto nosotros vamos a dejar para arrojar todos los hechos de investigación para que esta persona y tanto los jueces esperamos una verdadera, pronta y cumplida justicia y una muy buena justicia en realidad por parte de algunos jueces y el que va a llevar sobre todo este caso para que verdaderamente esta persona no vuelva a salir de esa celda. Y necesitamos una condena efectiva en este caso. ¿No ha existido ningún tipo de consideración para una persona con este arrastre criminológico? Definitivamente no debe de haber ningún tipo de consideración con este tipo de personas. Por eso es tal cual la contundencia con la cual nosotros hemos realizado dentro de la prisión, que lo hemos llevado a una de las celdas donde se merece estar, donde esta persona no va a tener ningún tipo de comunicación, no va a poder ni mirar ni siquiera el pasillo del sector donde va a estar esta persona aislada y no se merece ningún tipo, obviamente, de comunicación, ni siquiera interna dentro del centro penitenciario. Y ha sido sin duda muchísimo trabajo el que ha tenido centros penales en estos últimos días, además en esta búsqueda de hacer justicia y de señalar a todo tipo de persona que comete ilícitos en nuestro país. También se extraditó a la persona que es el suegro del expresidente Mauricio Funes y llegó a nuestro país. Cuéntenos. Sin duda, verdaderamente nosotros dimos la custodia de vida y hay que decirlo, todos los actos preparativos, la Policía Nacional Civil, la Interpol, entre otras instituciones que han colaborado como parte también de nuestro país, obviamente de vecinos en Centroamérica, aquí en Costa Rica, apoyó mucho en todo este tema, se llevó todos los plazos obviamente para que se llevara a cabo esta extradición y que hoy ya es una realidad.
todos los salvadoreños, las familias salvadoreñas, la población en general, se merece verdaderamente que haya una verdadera justicia ya en este país. Siempre la justicia ha sido seleccionada en algunos casos en este país. Históricamente lo sabe la población salvadoreña. Y en este tipo de casos nunca se llevaba verdaderamente consecuente a una condena efectiva. Hoy están haciendo las investigaciones de todo el tema de corrupción, de todo el tema de homicidios, entre otros. Nosotros lo llevamos de manera paralela porque es una de las prioridades de este gobierno. Verdaderamente que la población, todas esas víctimas de estas personas, porque en el caso incluso de corrupción, ¿cuántos hospitales no hubiéramos hecho si estos 351 millones que hasta ahorita se lleva la investigación y se ha identificado que se robó el expresidente Mauricio Funes bajo una red, obviamente, de corrupción? ¿Cuántos hospitales no se hubieran realizado? ¿Cuántas sedes policiales no tuviéramos ya? ¿Cuántos lugares en realidad para la atención de las víctimas tuviéramos en este momento? Una verdadera áreas especializadas para todos nuestros agentes de la Policía Nacional Civil, custodios, militares. Todo eso es lo que no se puede lograr cuando este tipo de personas cometen este tipo de ilícitos. Y de igual manera, contundentes nosotros, y en razón de la peligrosidad de que puede correr peligro tanto su integridad física como para lograr una pronta y cumplida justicia y que esta persona esté durante todo el proceso judicial, también se trasladó al penal de Zacatecoluca, obviamente un sector diferente al que se ha puesto al psicópata, pero también para garantizar eso, obviamente Zacatecoluca tiene la infraestructura, te da también, y cómo está sectorizado, da exactamente para cumplir estos propósitos. Es importante mencionar cómo la justicia salvadoreña hoy está alcanzando a todos por igual. Es decir, aquí el tema de el cuello blanco, que ya no va a ser perseguido, no existe más. Estamos viendo este caso, por ejemplo, en el caso de la extradición de Juan Carlos Guzmán, que es el padre de la compañera de vida de Mauricio Funes, prófugo de la justicia, prófugo desde hace varios años, que es suegro del expresidente, como ya lo decíamos. Es uno de los 32 imputados. Fueron 32 personas más o menos las que estuvieron participando en el caso saqueo público. Una trama en la que desviaron, como ya lo decía el director de centros penales, 351 millones de dólares. Eso fue lo que se desvió desde Casa Presidencial entre el año 2009 y el año 2014. Él es señalado por el delito de lavado de dinero por una fuerte cantidad. Sí, sin lugar a dudas, y como te dije, lo que más se merece la población salvadoreña es, tal cual como lo decía el presidente, que podamos hacer justicia aquí, que verdaderamente necesitamos un órgano judicial totalmente imparcial e independiente para que esta justicia, como antes, que llegaba era selectiva, hoy es de manera general y para todas las familias salvadoreñas. Y no vamos a escatimar. Si tú ves ahí en las imágenes que están ahorita proyectando, podemos verificar que las condiciones obviamente son diferentes, y esto es en razón, él incluso va a estar solo dentro de su celda para que esta persona no tenga algún contacto físico entre otras y no pueda obviamente tener peligro la integridad física de él. Y nuevamente lo menciono para reiterarlo, para que durante todo el proceso esté presente esta persona y no puede sucederle algo a su integridad física. Esta persona ha estado involucrada en una trama de desviar 351 millones de dólares de los fondos públicos. Es por eso que se requiere esta medida de seguridad para esta persona. Sí, sin lugar a dudas, y debemos de saber, obviamente, que para que como te digo, no corra riesgo la integridad física, eso se le expuso al juez octavo de instrucción de San Salvador. Él dio el aval, incluso ya teníamos ya el oficio con todo lo que se requiere por ley, y ya lo llevamos a esta persona ahí. Es totalmente necesario, obviamente, llevar a una pronta y cumplida justicia este caso, y la familia salvadoreña se lo merecen. Un trabajo que se está haciendo articulado, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, que ahora está trabajando por todos estos procesos, y ustedes que reciben al detenido
en tierra salvadoreña y que se hace todo el traslado hasta centro judicial por parte de la policía hasta después ponerlo en sus manos. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros realizamos todo un trabajo articulado, como te digo, incluso con nuestros países vecinos de Costa Rica. Se trabajó en toda la documentación para que esto se lograra por primera vez muy consecuentemente. Ya tenemos por lo menos una persona dentro de este caso, saqueo público, en prisión, guardando detención, pero así poco a poco se va a ir logrando de esta forma articulada llevar a más personas que participaron en este saqueo a toda la familia salvadoreña, todo ese saqueo público que hubo verdaderamente, el desvío de estos 351 millones, no es poca cosa, verdaderamente se pudieron hacer grandes cosas, llevar oportunidades a la familia salvadoreña, a aquellas comunidades desprotegidas, a aquellos lugares donde verdaderamente tienen menor acceso, obviamente, a condiciones básicas. Eso pudo haber llegado verdaderamente y logrado que pudieran cumplir necesidades de la población, pero hoy por lo menos estamos viendo cómo dentro de la justicia, no solo divina, sino va a tener aquí dentro terrenalmente, se tiene que llevar a cabo este caso. Bueno, y lo que estamos viendo son traslados en este caso, de este psicópata que ha causado tanto dolor, no solo en Chalchuapa, ha causado dolor a una nación entera, a una diáspora que estoy segura que está pendiente de esta señal y que está pendiente de todo lo que ocurre en nuestro país. Hemos en este momento también visto el traslado de esta persona que fue traída desde Costa Rica, que de igual forma ha hecho tanto daño al país, porque hablar de 351 millones es hablar de 351 millones de dólares que se hubiesen invertido en salud, en educación, en seguridad, y que sin duda los años hubiesen sido muy diferentes, específicamente ese gobierno, ese periodo de años del 2009 al 2014. Pero también la justicia se está aplicando para las personas que están dentro de las Bartolinas, que era un sistema desordenado por parte de la PNC en el gobierno pasado y que ustedes han venido haciendo esfuerzos aún durante la pandemia y preparándose para poder llevar a todos estos reos que estaban en todas las Bartolinas al lugar que corresponden, que es a un centro penal, porque muchos de ellos ya poseen sus sentencias. Sin lugar a dudas, verdaderamente es una deuda histórica que había por parte del Estado salvadoreño, por parte de la Policía Nacional Civil, y esto debemos decirlo. En menos de 2 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos solucionando uno de los problemas más significativos, obviamente, en el tema de seguridad. No solo estamos viendo reducciones en homicidios, estamos viendo capturas verdaderas como las 2 que acabamos de anteceder ahorita, y hoy podemos ver también cómo estamos quitando todos esos reos. Incluso hay 227 reos en las diferentes Bartolinas a nivel nacional que ya se están pasando. Va en varias etapas este proyecto, y debo decirlo, la primera etapa ha sido la que presenciamos y lo mencionamos con el señor ministro de Seguridad y el director de la policía, en donde prácticamente estamos pasando toda el área metropolitana. Hemos dejado a cero ya esas Bartolinas ya a este día, y lo que vamos a lograr prácticamente con esto es de que, como tal cual lo dice la ley penitenciaria, las Bartolinas solo son para aquellas personas que estén durante el término de inquirir, que son prácticamente de 1 hasta máximo 6 días, en razón para que se lleve a cabo la audiencia inicial con los jueces de paz, y posterior a eso, si se decreta la detención, debe de pasar a un centro penitenciario. Así lo establece obviamente la ley penitenciaria. Eso nunca se había cumplido por ninguno, por más de 10 años, obviamente. Eso viene obviamente arraigándose este problema. De hecho, las imágenes corresponden a lo que se heredó de las administraciones pasadas, y estas eran las condiciones en las que permanecían estas personas y que ahora están pues teniendo una transformación. Sí, sin lugar a dudas, debemos decirlo, la dignificación de la agente policial, hay que decirlo. Estas son pequeñas Bartolinas que se realizaron, pequeñas celdas, debo decirlo, en San Marcos prácticamente, que es la delegación. Es una casa
y el patio de la casa lo habían transformado como una Bartolina. No son condiciones en las cuales pueden estar este tipo. Hubieron muchas fugas, incluso en gobiernos anteriores, en los cuales podemos ver de que es porque las condiciones que se tienen ahí no son las idóneas, y además que ni por ley le compete a la Policía Nacional Civil llevar este tipo de casos, o esta situación, mejor dicho, y hoy en realidad vamos a hacer todo ese traspaso de todas las Bartolinas, cerca de 4.000 reos prácticamente, van a ser pasados a disposición, obviamente, de la Dirección General de Centros Penales. Ya te lo digo, en una primera etapa, todos aquellos que ya estaban condenados y aún seguían en Bartolinas, que ya debería de estar dentro de un proceso de rehabilitación y reinserción verdaderamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente eso. Empezar ya que estas personas empiecen a ser parte de los programas, incluso la mayoría, obviamente, la población ya los conoce, unos como el Plan Cero Ocio, que está ayudando incluso a las mismas sedes policiales. Y nosotros ya incluso ya desmantelamos del cierre de dos delegaciones que no tenían, Bartolinas de delegaciones policiales que no tenían las condiciones, tal cual como la de Apopa, como la de San Marcos. Ya se inició el desmontaje verdaderamente este fin de semana, y ya se finalizó incluso. ¿Por cuál programa? Por parte del Plan Cero Ocio. Entonces, hoy estamos poniendo al privado de libertad a trabajar. Estas personas ya deben de estar dentro de un programa de rehabilitación y reinserción. Mientras que las otras, porque hay un gran número también, un poco más de 3.000, que están ya decretada su detención provisional por parte del órgano judicial, y esa persona debería estar dentro de un centro penitenciario, porque las condiciones, nuevamente, como tú lo decías, las imágenes, la población salvadoreña lo ha estado viendo, no son las idóneas ni las adecuadas para que una persona guarde detención para la pronta y cumplida justicia, ni siquiera también para que una persona pueda rehabilitarse, porque no es eso, son las instalaciones en donde se debe de hacer. Con esto que se buscan varios factores prácticamente. El primero es que la Policía Nacional Civil tengamos más elementos dedicándose en materia de seguridad pública y que ingresen al Plan Control Territorial. ¿Y qué es lo que le corresponde? Porque la Policía Nacional Civil, la naturaleza de su esfuerzo no es estar cuidando reos, brindando alimentación en estas condiciones. Es muy importante recalcar que las personas que han sido trasladadas son personas que ya estaban condenadas, es decir, ya en juicio se les había dado cuál era su sentencia. Sí, y también aquellas que ya se les ha decretado la detención por parte para que ya se lleve a cabo todo su juicio en detención en base al nivel de peligrosidad o la posibilidad de fuga que pudiera existir, o mejor dicho, o riesgo inminente que esta persona puede llegar a irse del país. Entonces, es decir, que ya un juez en instrucción formal, juez de instrucción ya les ha dado la pena, por ejemplo, si el proceso para llegar a vista pública tarda 6 meses o 1 año. Estas son las personas que también están siendo trasladadas. Así es, y nosotros tenemos ya un plan totalmente integral en los cuales, obviamente, al inicio de la gestión del presidente Mauricio Funes, también cumpliendo otra deuda histórica, nosotros tenemos totalmente separados a todos los procesados y los condenados. Y eso, evidentemente, debe ser una buena segmentación de cómo están los privados de libertad. Entonces, todo el área de reos que están ahorita en calidad de procesado, en su calificación jurídica como procesado, guardando detención dura el proceso, no ha sido oído y vencido en juicio todavía. Nosotros estamos ahorita haciendo un gran paso en el que vamos a tener el 100% de disponibilidad para que se puedan hacer el 100% de audiencias virtuales, y de esta manera no pierdan ni siquiera una audiencia, porque debemos decirlo tal cual es. A veces, ¿qué ha pasado en este tipo de Bartolinas? Y lo hemos manifestado en diferentes reuniones con la Corte Suprema de Justicia, que no ha llegado la sección de traslado de reos a traer una persona que está guardando detención dentro de una Bartolina, o a veces incluso no van a los centros penitenciarios y se pierde la audiencia. La tienen que reprogramar. Y hay veces que se ha reprogramado hasta 3 veces. ¿Qué pasa con eso?
que no se está llegando a una pronta y cumplida justicia, que hoy vamos a tener y hay una mejor coordinación, evidentemente, en donde nosotros vamos a tener y facilitar los medios tecnológicos para que tengamos el 100% y cubramos el 100% de las audiencias de forma virtual. De esa manera, incluso el Estado se va a estar ahorrando fondos. ¿Por qué? Porque no va a destinar tanto agentes penitenciarios, policiales, en el caso de las Bartolinas, o tienen un delegado, el órgano judicial que también traslada de la sección de traslado de reos para mover todos los días a este sinfín de reos para realizar las audiencias. Lo vamos a hacer dentro de un centro penitenciario. De toda esta modernización, además, que se está realizando de todo el sistema penitenciario. Sí, no, y es evidentemente de lograr una pronta y cumplida justicia, porque si la persona obviamente demuestra en su juicio que es inocente, evidentemente va a salir libre y no va a tener que estar guardando detención más tiempo del cual sea necesario, obviamente, solo porque había porque no se llegó por parte de sección de traslado de reos y se lo llevaran a la audiencia tanto inicial al centro judicial. Que deben de existir casos, que han existido muchísimos casos en el pasado. Definitivamente, no, sí ha sido uno de los señalamientos que han habido de manera reiterada, obviamente, en todo este tiempo. Y nosotros estamos validando, obviamente, ya este tipo de proyectos que estamos realizando con el ministro de Seguridad y verdaderamente también a la policía le vamos a estar quitando que esté cuidando reos, que no es, como tú bien lo decías y la población bien lo sabe, no es en realidad la función. Para eso está obviamente todos aquellos centros penitenciarios y nosotros verdaderamente estamos haciendo grandes esfuerzos desde el inicio de la gestión del presidente desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, pero cuando es que en el tiempo de Mauricio Funes, eso es lo que iba a decir, hubo grandes señalamientos en los cuales había 350% de hacinamiento dentro de las prisiones. Eso fue lo que heredó Mauricio Funes, 350% de hacinamiento. Y él todavía lo elevó más. Entonces se vino haciendo grandes esfuerzos, evidentemente, y hoy con las construcciones, con Nayib Bukele, con la fase 2 de Mariona, lo cual ya incluso dentro de un par de meses vamos a tener ya un nuevo módulo donde van a haber 2.500 cupos más para privados de libertad y vamos a tener otras ampliaciones que estamos desarrollando y hoy ya tenemos prácticamente nada más un 8% de hacinamiento. Hace poco incluso estuve aquí contigo en la entrevista y había cerca de un 12%. ¿Y esto por qué? Son por los grandes esfuerzos que estamos desarrollando desde el inicio de esta gestión del presidente Nayib Bukele hasta llegar a este momento donde seguimos realizándolo e incluso hemos cerrado centros penitenciarios. Pero ¿qué está pasando? Nosotros queremos albergar en centros de detención, en estos centros penales obviamente, estamos ampliando sectores, estamos creando nuevas celdas, estamos ampliando algunos, incluso hemos construido nuevas etapas en cada uno de los niveles, como lo es en Mariona, en fase 2. Así nosotros vamos a seguir creciendo. Por ejemplo, en los centros de detención menor se está redimiendo pena con el plan Cero Ocio. ¿Qué está pasando con este tipo de reos que está en este tipo de proyectos? Debemos de ser muy conscientes en lo que la ley penitenciaria manifiesta. Un día de trabajo del privado de libertad requiere a 2 días, obviamente, de rendición de pena. Entonces estas personas también están redimiendo pena con trabajo penitenciario para la comunidad, para nuestros policías. Estamos mejorando las delegaciones. Llevamos más de 37 delegaciones en las cuales hemos intervenido. Incluyendo estas, las vamos a mejorar hoy. Y sin duda es emblemático que sean estos reos en fase de confianza los que estén trabajando por mejorar las condiciones de los policías, de quienes son aplicadores de justicia. Sin lugar a dudas. Y verdaderamente estamos también trabajando en el programa desarrollado por la primera dama, el regreso a clases, verdaderamente en donde hemos ya intervenido más de 50 escuelas, en los cuales, centros escolares en los cuales estamos haciendo desde reparaciones menores hasta prácticamente cambios de techo, estamos
poniendo cielos falsos, estamos mejorando, llevando calidad para la calidad educativa, para que estos lugares verdaderamente sean centros de formación y que el estudio sea obviamente de una mejor manera para todas las personas, niños, adolescentes que ya están regresando, obviamente este regreso a clases de manera escalonada, en la cual evidentemente es mano de privado de libertad, en la cual nosotros estamos poniendo a la disposición de toda la población salvadoreña. Por lo tanto, la reducción del hacinamiento, volviendo al tema, viene de una manera escalonada también. No solo desde el tema de la creación de más espacios, porque la mejor forma de reducir el hacinamiento es rehabilitando personas. ¿Qué teníamos en los gobiernos anteriores? 9 de cada 10 personas que salían volvían a ingresar a la cárcel porque delinquían, salían únicamente a delinquir y prácticamente eran clientes del sistema penitenciario. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Teniendo verdaderos planes, verdaderos proyectos, verdaderos centros de rehabilitación, de reinserción, de formación de hábitos de trabajo, de formación de programas educativos, obviamente, y lo que vamos a lograr con esto, consecuentemente, es que de manera escalonada el hacinamiento se vaya reduciendo y que tengamos dentro de prisión a todas aquellas personas que verdaderamente tienen que haber, como los 2 casos que acabamos de presenciar, como este psicópata que se merece, obviamente, estar toda su vida en prisión, y como el otro caso, obviamente, en el caso de corrupción, saqueo público, donde este expresidente lo vamos a tener, obviamente, en prisión, y de la misma manera, de manera articulada, ya dentro de poco la población va a poder ver una pronta y cumplida justicia en este caso. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a hablar precisamente de este plan Cero Ocio que está llevando beneficio a diferentes sectores de nuestro país. Si usted está desayunando, buen provecho. Gracias por estar con Entrevista AM. Así somos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Panigueris.
¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio, lo hemos hecho desde las 6:30 de la mañana, a Osiris Luna Mesa, es el director de Centros Penales, y hemos estado conversando sobre todo este proceso de modernización que está viviendo, que está enfrentando el sistema carcelario. Ya vimos el traslado del psicópata de Chalchuapa, una persona que desgraciadamente deja mucho luto en las familias salvadoreñas, así como las condiciones en las que estará encarcelado el ex suegro de Mauricio Funes, prófugo de la justicia en el Centro Penal de Zacatecoluca. Pero también hablemos de algo que aportará y que aporta algo positivo a nuestro país, y son los reos en fase de confianza. Esto sin duda reduce el ocio carcelario y se convierte en un trabajo social en beneficio de la población. Los hemos visto trabajando en escuelas, en hospitales, en trabajo de carreteras, en todo el sistema vial. Háblenos al respecto. Bueno, verdaderamente ese es un gran proyecto que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele, en donde prácticamente podemos ver, antes de llegar obviamente a eso, debemos decir de que el sistema ha pasado una gran transformación, y eso es de que, recordemos, al inicio la población salvadoreña lo sabe, pasamos varias etapas en las cuales tuvimos que poner orden, control y disciplina, tal cual lo dice nuestro lema dentro de prisión, teniendo el control nuevamente de las cárceles, porque habían sido entregadas prácticamente muchas de las cárceles a diferentes grupos de pandillas, obviamente otras en las que habían civiles, habían quienes manejaban prácticamente la cárcel, eran aquellas personas de crimen organizado, dejaron que se estructuraran bandas, incluso hay que hablar también de eso, pandillas y bandas prácticamente eran las que, bandas carcelarias en las que mandaban dentro de los centros penitenciarios. Cuando nosotros llegamos prácticamente tuvimos que hacer esa transformación, y la población sabe cada uno de los pasos que hemos realizado, como el bloqueo efectivo de señal, que no haya ninguna comunicación dentro de las cárceles. Un bloqueo efectivo porque no existía. No existía nada de eso. Engañaban a la población diciendo que ya existía este bloqueo de la señal telefónica y nunca existió. Sin lugar a dudas, nunca existió. Todo
eso que mencionaban fue totalmente falso, porque nosotros incluso lo desvirtuamos, las mismas telefónicas obviamente lo sabían y eran conscientes de ellos y han sido partícipes obviamente de esta transformación que se ha realizado, porque se tuvo que tener varias reuniones con el superintendente de telecomunicaciones y nos reunimos con los diferentes actores obviamente de las telefónicas para lograr este efectivo bloqueo de señal. Eso ha sido una parte muy neurálgica dentro del plan control territorial, el controlar las cárceles, el que ya no siguieran emanando órdenes prácticamente de ahí hacia el exterior, y eso nos dio un gran aparataje para que dentro de cada una de las colonias y comunidades que poco a poco, bueno, este fin de semana pudimos ver como el ministro de Seguridad, con el director de la Policía, también el ministro de Defensa, anduvieron recorriendo y realizando obviamente varios patrullajes preventivos, entre otros, y eso nos da una mejor operatividad, el que ya no hay ese flujo. Pero también viene, y aquí viene esta etapa posterior a tener el orden y el control dentro de las cárceles, a lograr una verdadera disciplina, una verdadera formación para rehabilitar personas, para entregar segundas oportunidades. No es que solo iba a ser de una manera, este es un componente integral que tenemos, porque tenemos que brindar una segunda oportunidad para toda aquella persona que está siguiendo con cada una de las normas dentro del centro penitenciario, que es colaborativo, que realiza diferentes acciones, tanto como de aseo, ornato, aseo, así como una labor tanto de estudio, formal o informal también, y trabajo penitenciario dentro de la prisión. ¿Qué pasa con aquellas personas que están con este plan, como bien se llama, cero ocio? Nosotros estamos evitando el ocio carcelario, porque el ocio carcelario era lo que llevó a que la misma población no desconoce este tema y se creaban aquellas universidades del mal prácticamente. Entraba una persona a prisión y salía 10 veces peor de cómo entró. Y lo peor, desde el interior de los centros penales es desde donde se ordenaban muchos de los crímenes que seguían embargando de luto al país. Así es, entonces tuvimos que tener este tipo de proyectos que nos ha llevado a que hoy tenemos mano de obra de privados de libertad, cerca de 2.000 privados de libertad aproximadamente a diario salen a realizar una labor de limpieza en las calles. Ahorita estamos trabajando muy activamente en el plan invernal, evitando obviamente y previniendo, haciendo obras de mitigación, en donde andamos no solo haciendo eso, andamos con el Ministerio de Salud, andamos fumigando también como parte de eliminación de vectores, obviamente, y contratar obviamente a todo eso hoy que por las lluvias hay que evitar obviamente todo lo que es ahí los vemos, los tenemos en pantalla y esto ha sido un trabajo que están realizando en todo el país, director. Todos conocemos la susceptibilidad del suelo de nuestro país, la condición geográfica, y que esto siempre nos deja derrumbes, y sobre todo con las alcaldías pasadas que dejaron cúmulos de basura en una gran cantidad de lugares y que esto puede dar a quebradas. Sin lugar a dudas. Entonces nosotros estamos realizando limpiezas de quebradas, limpiezas de tragantes, de alcantarillas. Estamos haciendo también y iniciamos y estamos colaborando con algunas alcaldías que los anteriores alcaldes prácticamente dejaron todo sucio, por meses no limpiaron las diferentes ciudades, obviamente, los diferentes municipios, y empezamos a hacer este gran trabajo, porque es un trabajo articulado, un trabajo en conjunto. Y la mano de obra de privados de libertad a diario cada vez la vemos todavía mucho más en presencia en diferentes proyectos. Y es importante porque esto genera ya un efecto resocializador. Y es que en el tema de la reinserción, lo importante es que se rompan aquellos estigmas y que la población verdaderamente sea dentro de un punto muy importante en que cuando una persona sale de prisión, la sociedad lo tiene que recibir de otra forma. Y no estoy diciendo en el sentido de que con honores o algo, no. Estoy diciendo que la población verdaderamente le dé una oportunidad para que esta persona se pueda poder desarrollar tanto activamente dentro de una actividad productiva o
obviamente que pueda tener una segunda oportunidad cuando vuelva a la sociedad. Pero ¿cómo se va a romper obviamente esos estigmas? ¿Cómo nos vamos a liberar de ese tipo de estigmas? Solo de esta manera, con una justicia restaurativa. Porque si una vez le hicieron daño a la sociedad, hoy tienen que tanto estar pagando una pena dentro de la prisión, pero con trabajo penitenciario en las comunidades, en favor de la sociedad, en favor de aquellos estudiantes cuando están reparando escuelas, en favor de la sociedad, que cuando estamos trabajando ahorita con el Ministerio de Salud, con el IS también, en donde estamos reparando y creando nuevas áreas, obviamente, dentro de cada uno de los hospitales. Lo estamos haciendo de manera en conjunta con el MOP. Y esto, no solo estamos haciendo eso en los hospitales, imagínate, estamos ya en el Hospital Sacamil, hemos iniciado creando una nueva área donde va a haber oftalmología y va a ser toda una sección que por primera vez la van a tener ahí. Y eso es muy importante porque vemos esa justicia restaurativa de manera inmediata y que el privado de libertad pueda demostrar que está cambiando. Y de una manera en la que la población ve el beneficio directo. Vemos cómo también estamos interviniendo de diferentes delegaciones policiales y quién lo percibe. Imagínate ese mensaje prácticamente. El policía es quien obviamente cumple la orden de captura y lo pone a disposición obviamente de un centro de los jueces y decide decidirlo, lo manda a un centro penitenciario y esta persona cuando ya cumple su pena le va a tocar ir a darle mejores condiciones a las diferentes delegaciones policiales. Y se hace de una manera obviamente muy activa, estamos colaborando con diferentes delegaciones, ya dentro de poco vamos a terminar prácticamente 2 delegaciones que las hemos iniciado de cero con mano de obra de privado de libertad. Y eso es muy importante porque también se va creando dentro de una persona se le está dando prácticamente las herramientas para que el día de mañana, quedándose dentro de prisión, pueda tener una segunda vida, una segunda oportunidad. Y eso es importantísimo dentro de la etapa de la rehabilitación. Una verdadera formación de hábitos de trabajo. La Dirección de Centros Penales proyecta la creación de una ciudadela penitenciaria que permita el cierre de más centros penales. ¿Es así? Sin lugar a dudas, yo lo llamaría más que prácticamente una ciudadela, es un complejo penitenciario. Bueno, tenemos ahorita la Penitenciaría Central Esperanza, conocida más comúnmente como Mariona, con un poco más de 7.500 privados de libertad. Eso obviamente por las diferentes adecuaciones que se han hecho y los nuevos módulos que se han levantado en esta administración. ¿Y por qué estamos buscando de este tipo de complejos penitenciarios? Es en razón de que ya no tenemos esa infraestructura en las cuales están los diferentes centros penitenciarios, en lugares como hemos podido ver en el cierre, cuando el presidente ordenó el cierre de los 3 penales, prácticamente el de Metapán, Sonsonate y La Unión. Estos centros que están dentro de la ciudad, en los centros históricos, en los lugares de mayor comercio, afecta a toda la población salvadoreña. Se vuelven imanes para todo lo negativo porque llegan a posicionarse delincuentes, llegan a posicionarse diferentes bandas, obviamente para seguir tal vez intervenir o estar dentro de una observación del centro penitenciario. También es negativo por el bloqueo de señal y entonces nosotros hoy estamos prácticamente recuperando territorio con este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente en estos lugares que ya el comercio era muy complicado. Ya era complicado en sí, solo con el hecho de tener la presencia de un centro penitenciario dentro de una ciudad, en los centros históricos. El de La Unión estaba cerca incluso de una unidad de salud de ahí. Entonces, este tipo de cosas ya no puede seguir sucediendo. Y no puede seguir sucediendo, sobre todo cuando pensamos que un centro penal como el del departamento de Sonsonate hoy se convertirá en un centro de cómputo para todos los jóvenes. Correcto. Y sin duda estos son buenas noticias para la población. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar en solo minutos. Esta mañana con nosotros el director de Centros Penales.
En el regreso a clase semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Director, vienen más proyectos para esta semana y por supuesto para los próximos meses. Sin lugar a dudas, verdaderamente estamos trabajando de manera articulada con la Policía Nacional Civil. Vamos a continuar con todos aquellos traslados de Bartolinas hacia el centro penitenciario hasta lograr y vaciar todas aquellas Bartolinas. Esta semana continuamos con ese trabajo, con ese gran proyecto que estamos realizando, cumpliendo una deuda histórica, obviamente que ningún gobierno la quiso hacer. Sin embargo, hoy lo vamos a realizar y lo estamos haciendo de una manera escalonada. Muy probable, obviamente, en esta misma semana vamos a seguir dando más noticias respecto a eso. Vamos a seguir trabajando con los diferentes accionar del Plan Control Territorial, con el señor Ministro de Seguridad, y vamos a seguir, obviamente, formando diferentes tipos de acciones que contempla el Plan Control Territorial. Sobre todo hoy, que tenemos que tener una articulación no solo con la Policía Nacional Civil, sino que lo vamos a tener que hacer tanto para el ámbito investigativo y todo con demás instituciones para lograr consecuentemente esto, porque la fase 2 del Plan Control Territorial es muy importante realizarla. Gracias, director, por habernos acompañado en esta mañana de lunes, en este inicio de semana, y por supuesto esperamos invitarlo muy pronto. Muchas gracias, verdaderamente ha sido un placer estar acá en esta entrevista y podernos dirigir a la población salvadoreña. Que Dios los bendiga en este inicio de labores y que tengan un muy buen día. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, Alexia Rivas es diputada en la Asamblea Legislativa y viene a conversar sobre diferentes temas, el trabajo que se ha realizado en las últimas plenarias, por supuesto, en solo minutos, aquí en AM. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador.
Así somos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Ya le anunciábamos esta mañana, tengo el gusto de saludar en nuestro estudio a la diputada de la Asamblea Legislativa, Alexia Rivas, a quien le damos una cordial bienvenida. Diputada, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Marisol. Un gusto estar nuevamente. Un saludo a todas las personas que también nos están sintonizando y sin duda en esta mañana del día lunes vamos a estar discutiendo de temas que sin lugar a dudas son de interés para todo el país. Sin duda son de interés de todo el país cuando hablamos de fondos que le pertenecen a todo el país, de fondos que se pueden haber utilizado en tanta deuda social que este país ha tenido que enfrentar en las últimas décadas. Lo decíamos hace unos minutos con este caso de corrupción, de saqueo público, 351 millones, donde está señalado el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia. Pero también vemos otros lugares donde también se hacían actos de corrupción y que desgraciadamente han dejado al país en las condiciones que hemos estado, nos han negado salir del subdesarrollo. Y precisamente uno de esos temas delicados son el manejo de fondos en las ONGs. Usted es la presidenta de la comisión especial que investiga estos fondos, un número impresionante que sin duda tiene a los salvadoreños pidiendo que se haga algo al respecto. Sin lugar a dudas, siempre nos hemos indignado de todos los hechos de corrupción que nuestro país lastimosamente ha tenido que estar viviendo y siempre hemos señalado la corrupción que se daba dentro del Ejecutivo y los señalamientos que a veces se hacían dentro de la misma Asamblea Legislativa, específicamente a exdiputados, estaban vinculados cuando recibían maletines negros, por ejemplo, o como también le vendían gobernabilidad al órgano ejecutivo. Sin lugar a dudas, ahora estamos viendo ese entramado que no únicamente se quedó ahí, sino que también trastocó la institución como tal en el aspecto de que había un presupuesto designado para poderle transferir a ONGs que aparentemente estaban realizando obras en beneficio social y que no fue así. Es decir, estamos hablando de una triangulación que desde la Asamblea Legislativa enquistó hechos de corrupción en el cual son más de 159 millones de dólares que se han transferido a esas organizaciones únicamente en 5 años. En razón de lo anterior es que el día jueves por primera vez sesionó la comisión especial, fuimos juramentados en el Pleno Legislativo. Por supuesto que es una comisión totalmente legítima y que cuenta con la representatividad de otras fracciones legislativas, pero que tiene como misión principal descubrir esos hechos de corrupción, esa triangulación, porque es importante mencionar que ese dinero también ha sido para engordar los bolsillos de exdiputados, de familiares y de amigos cercanos que por supuesto están vinculados a este caso y que nosotros tenemos también ese mandato que el pueblo salvadoreño nos dio de tener que denunciar la corrupción venga de donde venga. Alexia, estamos hablando de 159 millones de dólares en 5 años, estamos hablando de 32 millones de dólares por año. Es así, Marisol, y puedo estar segura que los montos van a ir incluso alcanzando otras cifras a medida nos adentremos en la investigación. Uno de los acuerdos que hicimos el día jueves es solicitar primero que Hacienda nos remita esas transferencias que se dieron a las mismas ONGs, por supuesto, por mandato de la Asamblea Legislativa. Lo segundo es que la unidad de seguimiento al presupuesto de la Asamblea Legislativa nos tiene que remitir también todo el dato histórico. No únicamente vamos a investigar 5 ni 10 años, sino que el pueblo salvadoreño merece saber quiénes han sido los que han estado robando por todos estos años. No es posible que la Asamblea Legislativa haya estado otorgando dinero sin ningún tipo también de criterio. Una de las preguntas que incluso yo hacía era, ¿cuál fue el criterio para darles este dinero a estas ONGs? Sabiendo también que hay ONGs que sí han hecho una labor social, que han estado apoyando en determinados temas, pero
pero que esas malas ONGs las utilizaron para legitimar las acciones malas que ellos estaban haciendo. Estamos hablando que se brindó presupuesto supuestamente para prevenir la violencia en municipios como San Martín, en municipios como Soyapango, por ejemplo, pero que en realidad no hemos visto esa diferencia. ¿Era antojadizo o con otro tipo de interés el seleccionar a algunas ONGs y poder entregar estos fondos? Lo que a mí también se me ha dicho por personas que también han estado elaborando en la Asamblea Legislativa es que se reunían las juntas directivas en el pasado, ellos negociaban a cuáles eran las ONGs que les iban a dar ese dinero, y por eso es que ONGs de Arena y del FMLN, por supuesto, que también están involucradas en este caso, y luego aparecían con una lista en la cual ya se determinaba a qué ONG se les iba a dar el dinero. Por supuesto que esa es una práctica que se ha estado viviendo en nuestro país en varias de las esferas, pero que ahora desde la Asamblea Legislativa con esta investigación es que podemos también asegurar que definitivamente ese dinero sirvió para pagar activistas políticos, que sirvió para pagar otro tipo de cuestiones que no están vinculadas a los intereses de los salvadoreños. Si bien tiene que existir una independencia de poderes, antes no lo había. Se sabía desde el Ejecutivo en el pasado todo este tipo de tramas que se hacían al interior de la Asamblea Legislativa y cómo estaban manejando estos fondos, porque obviamente tenían que pasar por Hacienda. Y eso creo que es lo más grave, el hecho de saber que callaron por muchísimos años esas transferencias que se daban. La Asamblea Legislativa siempre a su discreción también se estipuló su propio presupuesto, y nosotros ahí no vemos a esas organizaciones de la sociedad civil, a esos tanques de pensamiento que dicen que realmente luchan contra la corrupción, haber venido diciendo por años que se les estaba dando dinero a organizaciones que no estaban haciendo ningún tipo de trabajo en beneficio social. Eso creo que incluso es lo más lamentable, el saber que sí se sabía también que estaban haciendo esto, porque es importante y de esta forma funcionaba. La Asamblea establecía su presupuesto. En ese momento ellos establecían una partida especial que iba a ser para otorgárselas a estas fundaciones. A la hora de que Hacienda verificaba todo el presupuesto general de la Nación, por supuesto que esa partida ya iba implícita en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Es decir, ellos ocultaban también la forma en cómo le daban dinero a políticos para, obviamente, beneficiarse. Muchas de estas fundaciones que han sido tanques de pensamiento, que en su momento han tratado de hacer esto con una balanza política. Y funcionaban como ONGs SA-DSB. Estas son organizaciones sin fines de lucro, pero por supuesto que se han lucrado del beneficio de los salvadoreños, del dinero del pueblo. Le robaron no solamente en ese punto a la Asamblea Legislativa, sino que le robaron oportunidades a nuestros niños, le robaron oportunidades a esas personas que necesitaban asistencia en hospitales, le robaron oportunidades también a jóvenes que querían en algún momento también desarrollarse. Y eso es de verdad lo que a mí más me molesta cuando yo escucho hablar a esos partidos moribundos, incluso en las sesiones plenarias, que no quieren, por ejemplo, aprobar proyectos relacionados con la educación. Pero es que nosotros tuviésemos otra cultura, tuviéramos otra calidad educativa, incluso otra calidad de vida, si no se hubiesen estado robando estas grandes cantidades de dinero. Estos fondos iban sin filtro en muchas de las ocasiones, y parece extraño porque se otorga un fondo y debería de existir una supervisión de que los objetivos se cumplan, pero en este caso parece que no ocurría. Y además de eso también hay un conflicto de interés. Quiero mencionar que hay una exdiputada que también le dio dinero a una junta directiva de una ONG de la cual ella es parte. Es como que si yo quiera que mis amigos crean una ONG y yo, siendo juez y parte, también les voy a estar transfiriendo dinero. Eso es lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. La creación de muchas de esas ONGs era la forma fácil y rápida de también obtener dinero. Si lo decimos en palabras simples, estaba otorgando dinero a ella misma. Totalmente, así es. También puedo mencionar que hay exfuncionarios de Mauricio Funes
que fueron también parte de ese recibimiento de dinero que se dio dentro de la misma Asamblea Legislativa, que luego van a estar diciendo que son perseguidos también, tal cual lo está haciendo Mauricio Funes, pero por supuesto de que este caso no es un caso de perseguir a nadie, este caso es justamente para poder ir detrás de esas estructuras que han estado lactando del dinero del Estado, que le han estado robando a los salvadoreños y que por supuesto en su momento también van a tener que dar explicaciones respecto a qué es lo que ellos han hecho, porque las investigaciones que nosotros en su momento también vamos a ir desarrollando y todos los resultados van a ser presentados a la Fiscalía General de la República. De hecho, también hicimos una solicitud a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que se instale un grupo de abogados penalistas que puedan llevar paralelamente este proceso una vez ya también se tengan los resultados respectivos. Esto recién se destapa. Esto es un proceso de ONGs fantasmas que tiene que llegar y que lo que los salvadoreños piden es también que de ser necesario llegue a instancias penales, como usted ya lo mencionaba. Está claro que muchos estuvieron recibiendo por décadas. ¿Esto fue en los últimos 5 años o fue por décadas que estuvieron, como usted lo menciona, lactando de los fondos públicos? Ha sido por décadas y es importante también que la población sepa, porque esto debe de ser de conocimiento público, que de hecho muchas de esas ONGs fueron creadas por ex primeras damas. Yo puedo también decir con propiedad que hay una ex primera dama que estuvo vinculada a los 10 años del gobierno del FMLN, que también tenía su propia ONG. Pero si yo le voy a preguntar a los salvadoreños, si yo voy a las comunidades y yo les pregunto cuáles han sido los cambios significativos y sustanciales que ellos han recibido, estoy segura que me van a decir que ninguno, porque si no nosotros viéramos diferencias en todo el aparato estatal y también en varias de las comunidades que hoy por hoy de verdad tienen necesidades graves y que nadie las ha entendido. Otra cuestión que creo que es importante que mediáticamente se explotaba que sí estaban dándose todos estos cambios y todas estas transformaciones, porque al menos eso fue lo que se conoció. Totalmente, y además de eso creo que ahora el pueblo salvadoreño va a saber que sí existe una comisión que está trabajando. Apenas nos instalamos el día jueves, pero este día vamos a sesionar por segunda vez porque esta es una comisión seria, esta es una comisión que realmente va a dar resultados. Yo sé que el pueblo salvadoreño quiere saber ya cuáles han sido esas ONGs y por supuesto que lo van a saber y nosotros vamos a destapar esta corrupción independientemente de donde venga. Acá no se van a hacer tampoco ningún tipo de parcializaciones, sino que al contrario vamos a poner sobre la mesa quiénes han sido los buenos y quiénes también han incumplido y le han robado al pueblo salvadoreño. Y lo segundo que creo que también es importante mencionar en relación a este tema es que en esta comisión sí se va a hacer todo apegado también a las mismas atribuciones que la Constitución nos establece como diputados a la hora de crear esta comisión y no como en el pasado que se instalaban comisiones que nunca tuvieron ningún tipo de asidero jurídico, que además de eso nunca se vieron resultados y que únicamente sirvieron para hacerle perder el tiempo a los funcionarios de ese momento en los momentos más difíciles. Y me refiero al ministro de Salud, me refiero al ministro de la Fuerza Armada, y que antes los diputados estaban acostumbrados a hacer perder el tiempo a los funcionarios y eso tampoco ya no va a suceder en esta nueva Asamblea Legislativa. ¿Se va a tratar de recuperar, si es posible, algunos de los fondos o lo ven imposible los salvadoreños? Podemos dar ya por perdidos esa cantidad de millones de dólares. 32 millones de dólares por un año es mucho dinero que podría invertirse en diferentes programas sociales. En su momento, y una vez nosotros también presentemos toda la documentación respectiva, va a ser la Fiscalía General de la República quien va a tener también que actuar respecto a este caso. Nosotros sí creemos que se va a poder recuperar buena parte de ese dinero. Por eso es de que también la investigación no únicamente se va a delimitar a 5 años, sino que también hemos pedido ese archivo histórico porque hay otra cosa, Marisol. Yo creo que el pueblo salvadoreño merece saber también, por un tema de moral, quiénes han sido los que en un inicio empezaron a robar. Porque acá no solo se trata de determinar las culpabilidades de los últimos 5 años y quiénes han sido los que en los últimos 5 años le han robado dinero al país, sino que también es importante saber quién inició ese manual de la corrupción que se enquistó en la Asamblea Legislativa. Y me imagino que muchas de las personas
que son parte de todas estas ONGs, al menos algunos de ellos, son los duros críticos al gobierno del presidente Nayib Bukele. Nosotros vamos a responder al clamor del pueblo salvadoreño y ese clamor se vio en las urnas este pasado 28 de febrero cuando los salvadoreños dijeron basta ya de la corrupción, basta ya de la impunidad. Creo que todos los salvadoreños, y me incluyo, esa fue una de las razones por las cuales yo también decidí correr por una candidatura. Ya estábamos cansados de ver cómo en este país, en nuestras caras, nos estaban robando el dinero, existía una gran impunidad y por eso es que nadie tenía miedo de realmente estarle robando al pueblo. Y creo que esa etapa también ya se debe de acabar. Ahora nosotros estamos en una articulación diferente, estamos trabajando y también le hemos solicitado a las instituciones respectivas que ahora sí hagan su trabajo, no como en el pasado que a la fiscalía se le escapaban los delincuentes y ahora tienen que estar asilados en otros países y desde un tuit decir que son perseguidos políticos cuando en realidad lo único que necesitan hacer es venir a nuestro país, demostrar si realmente son culpables o no y regresarle también ese dinero a los salvadoreños. Alexia, usted lo decía, esta es una investigación seria y se va a investigar no solo los últimos 5 años, sin duda habrá mucho que revisar. Ustedes ya han solicitado esta documentación al ministro de Hacienda y fueron las siguientes declaraciones las que brindó al respecto. Para realizar este trabajo, el ministro de Hacienda ha designado equipos de las Direcciones General del Presupuesto y General de Impuestos Internos. El Ministerio de Hacienda, dijo, está facultado para colaborar con otras instituciones. Estamos incorporando a impuestos internos porque ellos entienden mucho mejor la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales, mientras que el presupuesto conoce muy bien las operaciones a nivel presupuestario. La Comisión Antifachada de la Asamblea Legislativa analiza si las transferencias en calidad de ayuda para continuar con programas sociales se realizaron o si el dinero fue utilizado para otros fines. Hay que ver quiénes aparecen como empleados o directores ejecutivos en muchos de los casos y a través de ese mecanismo podían desviar fondos públicos hacia sus cuentas personales, recibiéndolos en calidad de salario, honorarios. Estas investigaciones podrían revelar la doble moral del anterior Parlamento, que se encargó de fiscalizar al Ejecutivo en la atención a la pandemia, mientras ellos desviaban fondos a estas entidades. Se quejaron por un mes de atraso en su salario y ahora entendemos muy bien por qué se quejaban, porque estaban drenando fondos públicos desde esa parte. Ahora entendemos por qué pedían que todas las transferencias a la Asamblea Legislativa se hicieran sin ningún retraso. El titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que espera que se deduzcan responsabilidades y se recuperen los fondos que son de los salvadoreños. Además, recalcó que el espíritu de la Comisión Antifachada de la Asamblea Legislativa no es perseguir a aquellas organizaciones cuyo trabajo está a la vista de la población. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Hacienda cuando señala que esa era la premura porque se pagaran esos fondos. Y es que realmente, Marisol, en este caso pueden ser así como $1, 32 millones o 159 millones de dólares, pero que salen del sudor de la población. Y por eso es que de verdad no es tolerable este robo descarado. Esta es una suciedad que realmente ha estado en la Asamblea Legislativa. Y otra cuestión que a mí de verdad me parece increíble es el hecho como ahora muchos creen ser paladinas de la justicia, de la lucha de la corrupción, pero se les olvida, y digo específicamente, como en julio del 2012 Funde, por ejemplo, le dio una especie de certificación de transparencia al Ministerio de Obras Públicas, que en ese momento lo dirigía Gerson Martínez, que también recibió sobresueldos en los gobiernos de Arena y que ahora es uno de los que más abandera la lucha contra la corrupción. Y también estamos viendo cómo también personas que estuvieron con el FMLN ahora sí quieren estar señalando hechos de corrupción cuando ni siquiera han podido traer a su expresidente a que enfrente la justicia, cuando el mismo Sigfrido Reyes ayer lo tenían en algunos medios de comunicación dándole cobertura, que también tiene que responder por hechos de corrupción que se le han señalado. Y es que aquí no se trata de que él no tenga derecho a expresarse como cualquier ciudadano que es. El punto y lo que de verdad se está discutiendo es que él tiene acusaciones sobre hechos de corrupción que tampoco no han venido a estar enfrentando. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguiremos conversando con la diputada Alexia Rivas. Ella preside esta comisión que está investigando a todas estas ONGs
fantasma que han recibido cantidades enormes, cientos de millones de dólares del erario público. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salgas si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Alexia, pero no solo es hablar de ONGs fantasmas, es hablar también de plazas fantasmas. Esa fue la primera investigación que justamente esta nueva legislatura realizó y fue el primer hecho de corrupción que también esta nueva bancada CIAN denotó. El primero es la de las plazas fantasmas, esas personas que también han incumplido sus obligaciones porque no están realizando el trabajo para el cual también fueron contratados. Y otra cosa importante, Marisol, es señalar que así como también son culpables las personas que no han realizado sus labores, de igual manera lo son los que las contrataron para ese fin, porque justamente los contrataban para nuevamente estar haciendo activismo político, para estar incluso en sus casas, haciéndole labor a los diputados, y por eso es que al final toda esa pirámide que vinieron construyendo es algo de que nosotros tenemos, por supuesto, que llegar a limpiar la casa y decirle al pueblo salvadoreño de que nosotros estamos comprometidos con no permitir ese tipo de prácticas abusivas y, por supuesto, que también vinieron a lesionar las finanzas del Estado. Están trabajando esto obviamente de la mano de la Fiscalía General de la República. De hecho, es una investigación que está ya en manos de la Fiscalía General de la República. Lo que tiene que hacer en este caso la Asamblea es colaborar con la investigación. Eso, colaborar con la investigación, y yo también quiero aprovechar y hacer un llamado para que la ciudadanía
puede estar al tanto de esas mentiras que también esos partidos moribundos están tratando de mostrar. Y me refiero específicamente también, Marisol, con esos señalamientos que se dicen que esta nueva legislatura ha cesado contratos incluso a personas que han estado trabajando en la Asamblea Legislativa, pero nosotros tenemos la documentación que por acuerdo de la Junta Directiva, esas personas iban a cesar sus contratos el 31 de abril del 2021. Es decir, nosotros no estamos haciendo nada que está fuera de la ilegalidad, al contrario, los que hicieron cuestiones irregulares, los que de verdad incumplieron muchas de estas cuestiones que ya han sido señalados, han sido justamente esos partidos que premiaron estas prácticas. Hablemos rápidamente, son muchos temas. La reciente extradición de Juan Carlos Guzmán por el caso de saqueo público. Estamos hablando también de un caso que ha dejado 351 millones de robo a los fondos del Estado. Este es el inicio de una red de corrupción que se vino instalando en nuestro país y justamente la extradición del ex suegro de Mauricio Funes es únicamente un puntito de toda esa red que estuvo involucrada. Por supuesto de que nuestro compromiso es también facilitar y trabajar con las instituciones para que ellos puedan realizar su trabajo, pero también no solamente él es el que debe de dar justamente la respuesta a ese caso de corrupción. Seguimos esperando que Mauricio Funes venga, seguimos esperando que Mauricio Funes de verdad responda por todo ese caso de corrupción que se dio y que involucró, por supuesto, a toda su familia, amigos. 32 personas. Y justamente, Marisol, eso que estamos viendo en el caso saqueo público de Mauricio Funes es lo mismo que vamos a ver en la Asamblea Legislativa. En esa investigación que estamos haciendo, la red de clientelismo de amigos, de personas cercanas, de cómo yo utilizo a mis allegados para poder también realizar otro tipo de prácticas, y también es un delito, el lavado de dinero. Y yo estoy segura que a medida también las investigaciones vayan avanzando, no solo vamos a encontrar que es esa cantidad de dinero, sino por supuesto que es más. Da tristeza saber que hemos estado en un país sumido en la pobreza, en índices de criminalidad que nos llevaron a ser un país con una serie de alertas, y saber que estaba ocurriendo esto en los gobiernos. Y que negociaron con pandilleros también, que negociaron vender gobernabilidad, que negociaron ocultar cifras, que negociaron hacerle creer a la población que a nuestro país todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba bien para ellos, porque cada vez se hacían más ricos y estaban utilizando todo en perjuicio de los más pobres. Yo siempre he mencionado que nuestro país realmente no ha crecido económicamente hablando como nosotros esperamos. No tenemos el desarrollo que realmente nos merecemos porque se robaron todo ese dinero. Ahora hablan de que no hay dinero, ahora dicen que la deuda externa es sumamente alta, pero ¿quiénes se robaron ese dinero? ¿Quiénes realmente le hicieron tanto daño a nuestro país? Porque si estamos viendo que no existe de verdad el desarrollo que nosotros quisiéramos y que ahora estamos sentando las bases para poder construir un mejor país, un país más próspero, que tengamos más educación para nuestros niños, lo tenemos que hacer porque desde hace 20, 30, 40 años nunca se hizo. Ahora nos está tocando a nosotros empezar a construir el país, y por supuesto que eso va a llevar tiempo. Eso no es algo que se va a realizar en 2, 3, 4, 5 años. Esto depende de políticas de Estado que de verdad sean perdurables en el tiempo. No como lo que hicieron antes, que solo llegaban 4 o 5 años pero para robar, y después se terminaba, me iba y no importa que El Salvador sea igual. Por eso nuestro compromiso es marcar la diferencia. Apenas tenemos menos de un mes de haber llegado a la Asamblea Legislativa, pero nuestro compromiso ya está. Aprobamos las 2 fases del Plan Control Territorial. Aprobamos también todos los proyectos de la primera dama relacionados con el beneficio y el bienestar de nuestros pequeños. Hemos apoyado al Ministerio de Salud en todo lo relacionado con la infraestructura, con tener mejores condiciones en la salud pública, porque si no invertimos no vamos a esperar de verdad resultados. Alexia Rivas, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, nos ha acompañado esta mañana. Agradezco su presencia en nuestra entrevista. No, muchísimas gracias, Marisol. Un saludo a todos los televidentes y pedirles también que se mantengan pendientes porque este día vamos a dar importantes anuncios desde la segunda comisión que va a investigar el destino final de los fondos de las ONGs.
Gracias, a estar pendientes. Es fondos, ya lo decía la diputada, son fondos públicos, son fondos suyos, le pertenecen, nuestros, de nuestros impuestos, de el sudor del pueblo salvadoreño. Así que habrá que estar pendiente de lo que ocurre hoy en la Asamblea Legislativa. Que tengan una bendecida semana. Nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana, si Dios lo permite. Hasta entonces. AM con Marisol Durán. Eso de olvidar las fechas importantes es cosa del pasado. Por más que estudiaba, todo se me olvidaba en el examen. Ya no olvido las llaves en el carro o el celular en la casa.